días, queridos hermanos. Buenos días. Hoy vamos a ahondarnos, hoy vamos a estudiar acerca del capítulo 11 de Josué. Estamos haciendo una predicación expositiva acerca del libro de Josué y hoy nos toca adentrarnos en el capítulo 11 que lo ha leído Patrick. Yo no sé si vosotros habéis escuchado alguna vez acerca de los honderos baleares, el hondero balear. No, el hondero balear era un cuerpo de élite militar que salía de aquí, de Baleares, ¿sí? Que en ese momento se llamaba Baleares, a Mallorca y a Menorca. Esto es aproximadamente, se comenzó a escribir acerca de ellos en el siglo V, IV antes de Cristo. El hondero balear era un cuerpo militar de élite, lo digo porque ellos estaban muy preparados con las hondas. Tiraban piedras y así alejaban o abrían las defensas del enemigo. Me resultó curioso la manera en la que ellos eran preparados. Dicen que los padres ataban la comida de los niños en un árbol y ellos tenían que agarrar la honda y tirar o cortar la cuerda con la que estaba atada la comida, y entonces ellos se podían alimentar. Entonces ellos tenían que agarrar la honda, tirar la piedra y cortar la cuerda y recién podían alimentarse. Entonces eso los llevó a ellos a tener una muy buena puntería con la honda. Y esto es lo que a ellos los hizo estar muy bien preparados y les benefició cuando ellos marchaban en guerra. ¿Sí? Ellos lucharon también para el Imperio Romano, para varios ejércitos, entre ellos el Imperio Romano. Fueron soldados y ellos iban al frente porque, eran muy buenos y, como dije, hacían que la defensa del enemigo se abriese por las piedras, entonces los demás soldados podían atacar luego. Es curioso cómo esto ha ido avanzando y cómo han ido preparándose los cuerpos militares para poder ser buenos guerreros. Ahora, también estuve leyendo estos días acerca de cómo Dios obra en las guerras, ¿sí? Cómo Dios ha utilizado muchas veces las guerras para poder evangelizar más, para que el pueblo de Dios pudiera evangelizar más y para que el evangelio pudiera abrirse en lugares nuevos. Algo que está ocurriendo ahora en Siria, por ejemplo, en esta guerra civil que hay allí, es que el evangelio está creciendo. El evangelio está creciendo de una manera en la que no se había visto antes allí en Siria. Hay personas que, aunque el cristianismo está siendo perseguido, allí está creciendo, en medio de una guerra. Cosa que para nosotros es a lo mejor inconcebible, no podemos entender por cómo sucede esto, pero Dios utiliza muchas veces este tipo de cosas. Y es algo de lo que vamos a ver aquí en el capítulo 11. Vemos cómo hay un cuerpo de soldados bien preparados. Sin embargo, también vemos cómo Dios actúa protegiendo y cuidando a su remanente, a sus escogidos, a su pueblo. ¿Sí? Antes de empezar con el análisis de Josué 11, vamos a hacer una oración, ¿sí? Para poner esta palabra en manos del Señor. Bendito Padre, queremos agradecerte por ese amor y por esa misericordia que has tenido a través de toda la historia de la creación tuya, Señor, con tus escogidos, con tu pueblo, cómo has salvado a gente, Señor, aún en medio de tribulaciones. Y Señor, queremos aprender de tu palabra, anhelamos aprender de tu palabra y ser obedientes a tu palabra, porque queremos adorarte de la manera en la que tú nos enseñas a adorarte, Señor, y queremos comprenderte hasta donde tú nos has enseñado, Señor, acerca de ti. Dejamos, Señor, este momento y ponemos, Señor, en tus manos
la enseñanza acerca de tu palabra. Señor, que seas tú guiándome para poder explicarla, Señor, y que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para poderla ponerla en obra, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. He separado este pasaje en 3 encabezados, ¿sí? Vamos a adentrarnos ahora al primero, que lo he titulado La confianza en medio de la tribulación. Y esto es desde el versículo 1 al 9. La confianza en medio de la tribulación. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el rey Jabín, rey de Azor, envió mensajeros hacia los otros territorios del norte, porque ya había visto lo que había sucedido con el sur, con la conquista que había hecho Josué con todo Israel en el sur. Entonces, para alertarse, él y toda la población del norte se unieron, ¿sí?, los reinos que estaban al norte, porque pensaba que así ellos podían contener a Josué y a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces los enemigos se juntan contra el pueblo de Dios, 5 reyes del norte. Estos 5 reyes del norte acumulaban una cantidad de personas que la Biblia nos dice que era, en el versículo 4 dicen que era mucha gente como la arena que está en la orilla del mar. Era una multitud de gente, ¿sí? Y el pueblo de Israel, aunque había crecido, pero no llegaba a esas cantidades, ¿sí? Entonces esto podía infundir mucho miedo y temor, ¿vale? Y este momento de tensión para ellos puede haber sido muy complicado. Sin embargo, Dios habló en medio de la tribulación. Dios se dirige al pueblo, ¿sí? Se calcula que la población mundial ahora mismo son de 7.700 millones de personas. Claro, esto es aproximadamente, ¿no? 7.700 millones de personas. ¿Sabéis cuántos cristianos se calculan que hay? Cristianos protestantes o evangélicos. Se calculan que hay más o menos 6.600 millones, un 8,5% o algo así. Claro, estos cálculos nunca pueden ser exactos, ¿no? Y más sabiendo que entre evangélicos tampoco, porque aquí se cuentan mormones, se cuentan, se mezcla un montón de cosas, pero vamos, se cree que evangélicos hay esa cantidad, un 8,5% que tienen que evangelizar o intentar evangelizar y llevar la palabra a más de 7.000 millones de personas en todo el mundo, cada uno con sus idiomas y cada uno con sus anhelos en sus corazones, gente que rechaza totalmente a Dios, que la Biblia nos enseña que son enemigos de Dios. No estamos en una guerra como estaba Josué con ellos, con el pueblo de Israel, porque ellos tenían que conquistar la tierra de Canaán, pero sí que estamos en una guerra espiritual donde ellos son influenciados por el mal y muchos de ellos tienen una aversión contra los cristianos, muchos de ellos tienen un endurecimiento en sus corazones contra los cristianos y buscan el mal para los cristianos. Odian a los cristianos porque odian a Dios. Entonces, el ir a predicar nosotros el Evangelio, para nosotros puede ser muy difícil. Y podemos vernos abrumados por la cantidad de gente y por el odio que hay. Claro que hay gente que lo recibe más o menos bien y lo soporta, pero hay mucha gente que no. ¿Entendéis? Entonces, para nosotros puede ser muy, muy difícil. Pero el Señor nos habla en medio de la tribulación, de la misma manera que habló a Josué, ¿sí? Sabemos que estos soldados estaban muy bien equipados, ¿sí? En el versículo 4 nos dice que ellos tenían muchos caballos de batalla, ¿sí? Y también nos dicen que tenían carros de guerra, cosa que el pueblo de Israel no tenía, porque ellos no eran un cuerpo preparado como un ejército. Ellos no estaban preparados para esto. Ellos iban a conquistar la tierra porque Dios les había prometido y iban confiados en la promesa de Dios.
¿Entendéis? Pero no estaban preparados para la guerra. Sí habían luchado, Dios había entregado los enemigos a ellos, pero no eran un cuerpo preparado. Sin embargo, sus enemigos sí. Y a pesar de que ellos eran muchísimos en cantidad, también estaban preparados, también estaban muy preparados. Pero Dios habló, versículo 6. Dios confirma la victoria y da mandamientos a su pueblo. En el versículo 6 podemos ver esto. Dice así: Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y les da unos mandamientos: desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Veis la promesa? En medio de la tribulación para ellos hay promesa, hubo promesa, ¿sí? Entregaré a todos tus enemigos muertos delante de ti. Y tú desjarretarás sus caballos. Tenían que cortarle los tendones a los caballos para que no puedan ser utilizados más. Dios no quería que ellos se quedasen con los caballos ni con los carros para que luego ellos lo reutilizaran para la guerra, porque ellos iban a llegar a confiarse en las cosas que tenían para pelear. No tenían que quedarse con nada de eso, porque su confianza estaba en Dios, en las promesas de Dios. Por eso se tenían que deshacer y quemar todos los carros que llevaban los enemigos. No tenían que quedarse absolutamente con nada. La confianza tenía que estar puesta en Dios. Dios habla en medio de nuestras tribulaciones también hoy en día. Podemos estar pasando por 1000 problemas. Podemos estar sufriendo muchísimo, pero tenemos en su palabra las promesas en las cuales nosotros debemos confiar y en donde nosotros debemos encontrar consuelo y ánimo aún en los momentos más difíciles, ¿verdad? Y aun cuando no entendamos nada, podemos estar pidiendo muchísimas cosas porque creemos que las necesitamos, pero Dios dice: bástate mi gracia. ¿O no le dijo eso a Pablo? ¿Acaso no creen que lo que Pablo pedía para él era necesario? Posiblemente sí, ¿verdad? Seguramente habrá estado sufriendo. Pablo pasó por un montón de sufrimientos. Y nosotros vamos a pasar por sufrimientos. Hay hermanos que están sufriendo hoy en día, en diferentes partes del mundo. Nosotros vivimos en un lugar más o menos cómodo, ¿sí? Pero hay muchos hermanos que están sufriendo. Esta gente que se convierte en Siria, no creeréis que las pasan bien. Allí sí que hay persecución. En Irak, Afganistán, también hay cristianos. Muy pocos. Y son perseguidos. Sin embargo, Dios en su palabra nos deja consuelo. El Apocalipsis es una carta donde Dios le escribe a los hermanos que están siendo perseguidos para darle consuelo, para que reconozcan ellos a través de su palabra que la guerra ha sido vencida por Dios. Entonces les daba ánimo a ellos a resistir en la persecución, para que ellos confíen de que en Cristo ya habían ganado la batalla en la guerra. ¿Entendéis? Por eso Dios nos habla a través de su palabra en medio de nuestras tribulaciones. Josué y los hombres de guerra van a por los enemigos, los persiguieron y mataron y desjarretaron los caballos y quemaron los carros. Fueron obedientes. Ellos confiaron en Dios, fueron tras sus enemigos, los persiguieron, mataron a sus enemigos como Dios les había mandado, cortaron los tendones a los caballos y quemaron los carros. Es la manera en la que ellos santificaron al pueblo de Israel obedeciendo la palabra de Dios. Y esto nos adentra al segundo encabezado, que lo tenemos desde el versículo 10 al versículo 15. Y esto nos habla de la obediencia a Dios en medio de la tribulación. ¿Sí? La obediencia a Dios en medio de la tribulación. Y en estos versículos se nos enseña que Josué conquista las tierras del norte matando a todos los habitantes, porque esto era un mandato de Dios. Ya Dios había mandado anteriormente
a que esto ocurriera, porque tenía que haber juicio sobre los habitantes de Canaán por su maldad. Dios fue paciente con aquellos habitantes hasta que su maldad llegó al colmo, pero en este momento estamos cuando Dios utiliza a Israel como un medio para ejercer el juicio ante este pueblo, ¿sí? Israel tomó todo el botín y los animales. Hermanos, para el pueblo de Israel, para Josué y el pueblo de Israel, esto no era fácil. Tenía que haber un esfuerzo. Está bien, Dios le había prometido que la guerra ya estaba ganada, porque Él entregaba a sus enemigos muertos ante el pueblo. Pero tenía que haber un esfuerzo. Ellos no se quedaban de brazos cruzados allí en Gilgal donde estaban. Ellos tenían que ir hacia el lugar donde estaban, donde habían quedado el pueblo enemigo, ¿sí? A las orillas del río. Tenían que ir hasta allí y combatir. Y esto es lo que hicieron. Esto es lo que hizo el pueblo. Fue hacia allí. Confió en Dios. ¿Sí? Creyó en sus promesas. Pero el esfuerzo fue ir hacia allí y pelear. ¿Entendéis? Hay un esfuerzo allí. En la santificación, cuando nosotros somos santificados, tenemos que ser obedientes a Dios. En la santificación hay una obra de parte de Dios, pero también un esfuerzo en el hombre. En la santificación, Dios interviene activamente en el hombre, pero el hombre también interviene activamente en su santificación. No es algo que Dios lo hace solo. Nosotros tenemos que esforzarnos. De la misma manera que Josué y todo el pueblo de Israel se esforzaba para hacer la voluntad de Dios, de la misma manera nosotros debemos de esforzarnos para cumplir con los mandamientos de Dios. Y así es como nos santificamos. Así es como el pueblo de Israel se santificaba. ¿Entendéis? Y tiene que haber un esfuerzo. ¿Dónde está nuestro esfuerzo? ¿Nos esforzamos realmente? ¿Nos cuesta orar? Debemos esforzarnos. A mí me cuesta. Debemos esforzarnos. Leemos la Biblia cada día. Comemos del alimento espiritual que nos da el Señor. Debemos esforzarnos. Yo sé, todos trabajamos, llegamos cansados, ¿sí? Tenemos muchas cosas. Tenemos que cuidar a nuestros niños, el trabajo, hacer una cosa, hacer otra, ¿sí? Estudiamos, veo a mi hija aquí, estudiamos. Entonces, todos tenemos que esforzarnos en nuestra santificación para cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Dónde está nuestro esfuerzo? ¿Sí? Oramos, leemos la Biblia. Mira, yo pondría 1000 excusas, y de hecho muchas veces las pongo. Pondría 1000 excusas para no hacer cosas o para no estar como un miembro activo haciendo cosas para la iglesia. De hecho, muchas veces para nosotros, los que viven en el centro y tienen que conducir, el hecho de volver y tener que buscar parking, a veces es una excusa. Yo llego a casa y empiezo, los jueves por ejemplo, doy vueltas 1 hora hasta conseguir parking. Hay muchos de vosotros que también, los que lleváis coche, pues se hace muy difícil. Y digo, ay Dios, este va a ser el último jueves que voy a venir a la iglesia, no voy a volver más. Intento convencerme de que las excusas que pongo son buenas. ¿Me entienden? Estoy cansado. Mañana tengo que levantarme a las 6, 7 de la mañana para ir a trabajar. No puedo estar dando tantas vueltas. Podemos poner un montón de excusas para no hacer las cosas que Dios nos manda. ¿Dónde está nuestro esfuerzo? ¿Dónde está nuestro esfuerzo? Pues aquí tenemos que el pueblo de Israel con Josué caminaron muchísimos kilómetros. Nos dice aquí que Josué inmediatamente fue con Israel y sorprendieron a sus enemigos.
donde ellos estaban en aquel momento. ¿Sí? Israel los persiguió, los mató, como Dios les había declarado que iba a ocurrir, y tomó del botín y de los animales de ellos, pero no dejó a nadie con vida. Ellos fueron obedientes, es lo que Dios les había mandado. En el versículo 15, mirad lo que dice en el versículo 15, si podéis acompañarme en el versículo 15, dice: de la manera que Dios lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar nada de lo que Dios había mandado. De la manera que Dios había mandado a Moisés, Dios ya le había dado las órdenes a Moisés. Moisés escribió aquellas órdenes en los 5 libros, en los 5 primeros libros, en el Pentateuco, ¿sí? Allí estaban todas las leyes. Ellos ya tenían esos 5 libros. Josué y el pueblo en ese momento ya tenían esos 5 libros. De hecho, se dice que Josué escribió las últimas partes de Deuteronomio, ¿sí? Entonces, ellos ya tenían los mandamientos de Dios, ¿sí? Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ellos tenían que decidir si hacerlo o no. Infringir la ley de Dios y no obedecer sus mandamientos era pecar. ¿Entendéis? Ellos no tenían que infringir la ley. De la misma manera, nosotros tenemos aquí en nuestra Biblia toda la voluntad de Dios que Él nos ha revelado, y nosotros no debemos infringir la ley, sino que tenemos que ser obedientes, si no vamos a estar en pecado. ¿Sí? Pues entonces, todo aquel que no está en ese proceso de santificación, en ese proceso de ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo, está en pecado porque está infringiendo la ley. ¿Entendéis? Debemos de ser obedientes a las leyes de Dios. El esfuerzo en la obediencia. Debe haber esfuerzo. Debemos esforzarnos. No es fácil ser obediente a Dios. Y con esto vamos a entrar al tercer encabezado. Y esto lo tenemos desde el versículo 16 al versículo 23. Los habitantes de Canaán. Sí, los habitantes de Canaán, ellos, como todos nosotros, nacieron en pecado, con un corazón duro, de piedra, con un corazón que rechaza a Dios. Pero vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 23, ¿sí? Dice así lo recordáis. Versículo 16 dice: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabá, las montañas de Israel, y y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos. Voy a cortar aquí. Lo que quiero es que en el comienzo de este tercer encabezado, de la parte del párrafo de la Biblia, desde el versículo 16 en adelante, es un resumen de la conquista, ¿vale? Habla acerca de los reyes que había vencido, ¿sí? Pero en este versículo, desde este versículo hacia adelante, quiero que prestéis atención, ¿sí? Porque voy a centrarme más en este versículo, ¿vale? Dice: no hubo, desde el 19, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel,
para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus discípulos. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según las tribus, y la tierra descansó de la guerra. La parte en la que más quiero que prestéis atención es en el centro, ¿sí? Porque aquí se nos explica cómo es que el pueblo enemigo de Israel, enemigo de Dios, y el motivo por el cual ellos estuvieron en guerra contra el pueblo de Israel. Pero en esta sección, que la he titulado Misericordia y juicio en la providencia de Dios. Misericordia y juicio en la providencia de Dios. Y esto es lo que veremos, ¿sí? La misericordia y el juicio en la providencia de Dios. ¿Por qué en la providencia de Dios? Porque todas las cosas que ocurren en el mundo ocurren providencialmente porque Dios ha decretado que ocurran y porque Dios interviene activamente en su creación. Dios no es un Dios que ha creado todo lo que existe y que se quedó mirando cómo funciona todo. No. Dios es un Dios que interviene activamente en su creación y Él hace y permite que ocurran las cosas que ocurran. Pero Él está interviniendo activamente en su creación. Pero también la Biblia nos enseña que nosotros, desde que nacemos, tenemos un corazón duro, ¿sí? A causa de nuestra naturaleza pecaminosa, del pecado que hemos heredado, ¿sí? Tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. Sin embargo, aquí también podemos ver que los cananeos fueron endurecidos, ¿sí? El cananeo fue endurecido. Dios endureció el corazón para que resistiesen con guerra a Israel. Esto está en el versículo 20. Ellos nacieron con un corazón como nosotros, de piedra, ¿sí? Pero ellos fueron endureciendo con la maldad, ellos fueron endureciendo también sus corazones, ¿sí? A causa de la práctica del pecado, a causa de la inmoralidad que ellos venían cometiendo. Su corazón se venía endureciendo y Dios endureció también sus corazones, entregándolos a sus propias pasiones inmorales o inmundas, ¿sí? Dios endureció sus corazones. Nacemos con un corazón de piedra que Él puede convertir en carne, pero que Él también puede endurecer. Aquí vemos, en este párrafo, vemos misericordia y juicio. Cuando Dios decide convertir un corazón de piedra en carne, hay misericordia. Cuando Él decide no castigar y permitir que el pueblo siga en su pecado, dejando que en algún momento, y dándole la posibilidad que en algún momento se arrepintiese, en ese momento vemos misericordia de Dios, hasta que llega el juicio. A estos habitantes Dios permitió que siguiesen en su pecado hasta el momento en el que ya Dios declaró que iba a haber juicio para ellos. ¿Vale? ¿Acaso Dios no podía ablandar los corazones de ellos también? Dios también podía haber ablandado el corazón de todos los moradores de esa tierra, pero no quiso. No lo hizo. Dios declaró juicio contra ellos y lo utilizó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese el medio por el cual llevase el juicio hacia ellos. ¿Sí? Misericordia y juicio.
Son dos atributos que no hubiésemos conocido de Dios si no hubiese entrado el pecado en el mundo. Conocemos esos atributos, esas características de Dios porque el pecado entró en el mundo. Si el pecado no hubiese entrado en el mundo, no hubiese habido a quien aplicarle misericordia. Pero como entró el pecado en el mundo, podemos ver que Dios tiene misericordia con los que Él quiere tener misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. ¿O no nos enseña eso de Faraón en Romanos? ¿No nos dice que acaso Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer? Vemos a Dios. ¿Puedes notar a Dios interviniendo activamente en esto? ¿Puedes ver cómo Él está interviniendo? Yo sé que es difícil entender. No entender, es difícil digerir, ¿sí?, de que Dios endurece. Pero es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Mira, Génesis 8:21. No hace falta que vayas, porque si quieres ir, puedes ir. Génesis 8:21 nos enseña desde que en el hombre, ¿sí?, hay pecado desde su juventud. Esto después del diluvio, ¿no? Está hablándole a Noé y dice de que ya no va a maldecir más la tierra a causa del hombre, porque el hombre desde su juventud tiene pecado en su corazón, ¿sí? En 1 de Samuel 6:6 les está diciendo a los filisteos: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Les está diciendo esto a los filisteos: ¿por qué endurecéis vuestro corazón? ¿Veis? El endurecimiento también es algo en lo que el hombre está interviniendo, porque por su propia voluntad desea rechazar a Dios y desea hacer sus propios deseos, pero también interviene Dios, como en la santificación. Dios interviene y el hombre, por su propia voluntad, se endurece. Éxodo 4:21: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Veis? La Biblia nos enseña en algunos lugares que el hombre desea endurecer su corazón y endurece su corazón, pero también nos enseña que Él es quien endurece. Y este es el caso que vemos aquí en Josué, cómo Dios endurece el corazón del pueblo para que ellos vayan en guerra contra Israel y para que Dios utilice a Israel como el medio para matarlos y acabar con todos ellos. El juicio de Dios. El juicio de Dios contra ese pueblo por su pecado, por su corazón endurecido. Sin embargo, vemos que tuvo misericordia de los gabaonitas porque ellos no fueron destruidos. Aunque ellos utilizaron de astucia, y lo vimos en el capítulo 10, ellos utilizaron de astucia y engañaron a Josué, se hicieron pasar por moradores de tierras lejanas, pero Dios permitió eso. Y los gabaonitas quedaron con vida, tuvo misericordia de ellos. Sin embargo, del resto, no. Y también vemos aquí en la última parte del pasaje, vemos cómo Josué destruyó algunos pueblos de los anaseos con ellos, pero hubieron 3 pueblos que quedaron con vida. Dios permitió que quedasen con vida, aunque luego esto para Israel fuese un problema, porque lo fue, pero Dios permitió que ellos quedasen con vida. Vemos que Dios tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia y que Dios utilizó al pueblo de Israel para ejercer juicio contra aquellos que quiso ejercer el juicio. ¿Sí? Hay una obra activa del hombre endureciendo su corazón y hay una obra activa de Dios. Hay una intervención de Dios endureciendo el corazón de las personas. Y es increíble ver
este tipo de cosas, porque también nos hace pensar en algunas de las cosas que nosotros creemos y porque decimos, ¿cómo puede Dios escoger a algunos para salvación y permitir que otros se vayan al infierno? Esto es imposible de un Dios bueno, no puede ser real que Dios haga esto. Pero si vemos que Dios está actuando activamente, endureciendo los corazones o dando corazón de carne a aquellos para que se arrepientan, aquellos que Él ha escogido, vemos que la elección de Dios no es una elección porque Él esté viendo hacia el futuro quién se va a convertir, sino que es una elección porque Él actúa en la persona para que se endurezca y vaya al infierno, o para darle un corazón de carne y vaya al cielo. Es una obra activa de Dios. Por eso Él puede elegir, porque Él va a hacer que suceda, porque Él obra activamente para que suceda. No sé si lo entendéis. No es un mero mago que mira hacia el futuro y que está adivinando las cosas que van a suceder solamente porque Él pueda mirar hacia el futuro, sino que es Él el que obra activamente para que las personas que Él ha escogido crean, y para que las personas que Él no ha escogido, pero que por el propio deseo de su corazón decidan alejarse de Él, Él las endurece y no se van a convertir. ¿Lo entendéis? Es hermoso ver cómo obra Dios. Eso es la providencia de Dios, y vemos cómo en su providencia hay misericordia, hay juicio, hay gracia, el regalo. Porque, como dije, nos cuesta a veces digerir de que Dios ejerce juicio de esa manera, pero en realidad en todo el pasaje que hemos leído del capítulo 11 y en toda la Biblia, vemos que el hombre merece el castigo. El hombre merece, todos deberían ser castigados. Aquí deberían ser castigados no solo los cananeos, sino todo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tampoco tenía una santidad como para salvarse por sus propios méritos. Sí que estaba siendo obediente, pero no se merecían por sus propias obras salvarse, sino que Dios tuvo misericordia de ellos, así como también tuvo misericordia de los gabaonitas y de alguna parte de los anaseos. Dios tuvo misericordia de ellos, y esto lo vemos hoy también. Dios podría matar, ejercer juicio sobre todas las personas del mundo, porque Él es el único santo y todo el mundo es pecador. Sin embargo, vemos que Dios tiene misericordia, porque a pesar de la maldad del mundo, Dios está permitiendo que ellos tengan la oportunidad de seguir escuchando el Evangelio. Aunque Él va a obrar para que algunos se salven, y nosotros tenemos que predicar para que el Evangelio llegue a esas personas para salvación, pero Dios va a endurecer a muchos para que no se salven. Y aunque nos cueste digerir esto, es lo que su palabra enseña, y vemos su soberanía, su providencia, cómo Él obra a través de su poder para que todo lo que Él ya ha decretado se cumpla. Me quedan unos pocos minutos, voy a hacer uso de ellos. Déjame, o ven conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, y mira cómo ahora esto se va a aclarar aún más. Deuteronomio capítulo 7. Advertencias contra la idolatría de Canaán y un pueblo santo para Jehová. Esto va a aclarar un poco, porque esto es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo,
al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. ¿Veis? Aquí hay juicio. Y no emparentarás con ellas y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, y ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que su mandamiento, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplan. ¿Veis? ¿Veis cómo este pasaje nos da claridad acerca de cómo es Él, que Él es fiel a su pacto, que Él es fiel a su palabra, que en Él hay misericordia, pero que también hay juicio para con todos aquellos que deciden darle la espalda y rechazarle? Hermanos, esto es lo que nos muestra el Señor en su palabra, ¿sí? Vamos a tener tribulación, debemos confiar, ¿sí? Debemos tener confianza en tribulación. No porque nosotros tenemos un sentimiento, sino porque nosotros entendemos, razonamos acerca de sus promesas. No debemos basar nuestra confianza en nuestros sentimientos, sino que en estas promesas debemos descansar. Porque un día vamos a estar con nuestros sentimientos en auge, pero otro día vamos a estar con nuestros sentimientos totalmente abajo, pisoteados. Por eso debemos de entender sus promesas, de confiar en sus promesas y descansar en sus promesas. Él es fiel, tiene misericordia para con los que le aman, pero también es un juez justo, ¿sí? Hemos visto que Él no va a dejar pasar por alto el pecado de aquellos que le odian a Él. ¿Me entendéis? Debemos confiar en las tribulaciones. Hay misericordia y hay promesas, ¿sí? Incluso cuando estamos en tribulaciones, pero hay misericordia y hay juicio, ¿sí? Aún en los momentos en los que nosotros no comprendemos nada, en las cosas en las que nos pueden estar pasando, ¿sí? Pueden ser momentos muy difíciles, pero allí está Dios con su promesa, otorgando misericordia, pero también dando juicio a aquellos que le rechazan a Él, que no quieren saber nada de Él. Vamos a hacer una oración. Padre amado, queremos agradecer por esas promesas tan maravillosas que nos das como hijos tuyos. Descansamos en ellas, Señor. Gracias por hacernos
entender de que ya hubo alguien que pagó por nuestros pecados, por el Señor Jesucristo que murió en la cruz, Señor, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. También por esa obra maravillosa de Él de vivir una vida sin pecado, Señor, que Tú la pones en nuestra cuenta como si nosotros hubiésemos sido obedientes a todos Tus mandamientos. Señor, ayúdanos a santificarnos con Tu palabra, que Tu Espíritu Santo nos santifique con ella, Señor, y vivamos una vida que dé gloria a Tu nombre, Señor, y que refleje el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a promover el Evangelio entre tantos aquellos que aún no Te conocen y que Te odian, Señor, pero que aún Tú tienes misericordia de ellos porque permites que ellos puedan seguir escuchando de Tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.